tardes a todos. A partir de ahora la reunión va a ser grabada. Bueno, continuando con este ciclo de charlas de actualización organizadas por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y Secretarios de Abogados, hoy tengo el honor de presentar a su señoría ilustrísima, don Rodrigo Cerda San Martín, quien es ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, quien además es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Concepción y capacitador habilitado por la Academia Judicial de Chile, quien en esta oportunidad nos expondrá y tratará el tema carga dinámica de la prueba. Hago presente que su señoría tiene un tiempo acotado de 45 minutos para efectuar la exposición y luego de ello él tiene un compromiso agendado con anterioridad, por lo tanto vamos a hacer un tiempo acotado de preguntas hasta máximo las 18:15 horas, por lo que me han informado. Su señoría, a menos que usted disponga lo contrario. Sí, no, está bien. Bueno, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la participación y vamos a dar inicio. Bien, gracias, Carola, a los organizadores, a los amigos que están conectados, que se echan de menos aquellas jornadas presenciales donde a veces me correspondió participar con ustedes ya en Pucón, recuerdo en Arauco, también otras con el capítulo de nuestra región. Bueno, no queda otra que hacerlo a través de esta vía virtual, que igual es provechosa, pero no es lo mismo, ciertamente. El día de hoy, y lo que se me ha pedido es conversar con ustedes o traspasar experiencias respecto de lo que son las cargas probatorias dinámicas, como un concepto novedoso en el ámbito de la carga de la prueba. Para poder atacar adecuadamente el tema, dado que es un artículo perdido por allá en una ley específica de protección al consumidor en los procedimientos ante policía local, vamos a tratar de generar o ir tomando ciertas definiciones conceptuales que son necesarias para que ustedes puedan, en definitiva, utilizar con mejores herramientas la norma novedosa de la ley de protección al consumidor. Voy a compartir pantalla. Yo les mandé una presentación. Espero que la tengan a mano, pero igual voy a compartir, como les digo, pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Bien. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Ya. El tema más amplio, o dentro del cual se puede contextualizar esto de las cargas probatorias dinámicas, tiene que ver con ciertos criterios objetivos de decisión fáctica en los procedimientos donde se decide o se concluye probatoriamente en base a un sistema de sana crítica. ¿Ya? Entonces tenemos que, a lo menos, tener ciertas definiciones bien precisas respecto de qué es lo que voy a entender por sana crítica en policía local, porque no es lo mismo que sana crítica o libre valoración racional de la prueba en el ámbito penal, ni familia, ni lo laboral. Cada una tiene ciertas particularidades y en el caso de policía local, ustedes lo saben, cada tipo de conflicto que les corresponde conocer, según las distintas materias, la enorme cantidad de materias que les corresponde conocer, tiene sus propias particularidades. Entonces, no es lo mismo decir sana crítica en protección al consumidor que en tránsito, por ejemplo. Ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que no sea contestada en este acotado tiempo, y también para que me aporten vuestra experiencia en torno a lo que ha sido hasta ahora la aplicación concreta de esa norma de la Ley de Protección al Consumidor que contempla un desplazamiento excepcional de la carga de la prueba por dificultad y disponibilidad probatoria. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, o primeras definiciones que debemos realizar, es entender que cada conflicto que llega al conocimiento de un juez o jueza de policía local implica
disolver un contexto de incertidumbre en lo fáctico. Hay algo que se afirma y que debe ser probado. Hay algo que se afirma y podrá o no darse por acreditado, darse por verdadero o no. ¿Cuáles son las herramientas que se van a utilizar para poder concluir aquello? Por cierto, son los antecedentes informativos, dándole una denominación más cercana al artículo 14 de la ley 18.287, y también los elementos de prueba incorporados al juicio. Estos van a generar normalmente indicios que por sí solos no van a ser suficientes para acreditar el hecho relevante que me permite dirimir el conflicto que tengo que conocer. Y para eso entonces hay que recurrir adicionalmente a lo que se denominan inferencias probatorias, que podrán ser empíricas. Son estas presunciones donde utilizo un pegamento, que es una generalización empírica, ya sea un conocimiento científico o una máxima de la experiencia. La cuestión es que en policía local están no proscrita, sino que guarda silencio la norma respecto de la utilización de las máximas de la experiencia. Entonces, una primera pregunta, más adelante está formulada, tiene que ver con, ¿y vamos a utilizar las máximas de la experiencia en policía local? O dado que no las menciona expresamente, no debemos utilizarlas. Ahí podemos conversar al final sobre este tema. Mi tesis es que sí deben utilizarse las máximas de la experiencia como generalización empírica propia de la racionalidad. Y finalmente, debemos adoptar una decisión fáctica, ya sea esta, que la hipótesis de hecho está probada, es verdadera, la hipótesis de hecho es falsa, o la hipótesis de hecho no está probada, o sea, hay prueba insuficiente para. Y es esta última conclusión la que abre el espacio de aplicación para la norma o la regla de juicio de la carga de la prueba. Solo si se mantiene el contexto de incertidumbre inicial en cuanto a los hechos que han sido enunciados por parte de los litigantes, habrá de aplicarse la regla de la carga de la prueba. Los jueces tenemos un deber de inexcusabilidad. Por lo tanto, por falta de prueba, no podemos dejar de decidir el asunto. Entonces se le ha pedido al legislador que nos aporte una regla de juicio para que podamos dirimir el conflicto, no obstante no haberse acreditado los hechos. Y esa regla de juicio es, dado que el que tenía que probar no probó, entonces no va a obtener lo que pedía o lo que pretendía en ese conflicto. Otra definición fuerte que hay que tomar tiene que ver con cuál es el sistema de valoración que rige en estos procedimientos. Una respuesta que parece obvia desde el artículo 14 de la ley 18.287, pues habla claramente de sana crítica, no es tan obvia cuando empezamos a ver normas dispersas en los distintos textos legales en las múltiples materias que ustedes conocen. Y hay presunciones simplemente legales, hay determinación de ciertos indicios reputados especialmente por la ley, o sea que quiere que se consideren especialmente. Hay ciertas limitaciones probatorias que hacen que el sistema de sana crítica de la ley 18.287 y luego la 18.287 con cada materia específica que ustedes conocen, nos lleve a que no es un sistema puro, sino que es un sistema que está altamente interferido por decisiones normativas. Y otras que son de tipo conceptual, que tendrán que ver con la ciencia concernida al conflicto y con la interpretación o los conceptos jurídicos indeterminados y cómo los vamos llenando a través de la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, no es tan obvio esto, porque hay ciertos resabios del sistema de prueba legal tasado, y hay ciertas también resabios de íntima convicción. Incluso en que ni siquiera es apelable la decisión en ciertos asuntos que son de baja intensidad, la consecuencia jurídica que va a imponer el juez o la jueza de policía local. Ahora, una primera definición ya estando en sana crítica tiene que ver con qué versión de sana crítica vamos a utilizar. Una versión racional cognoscitiva, que es un poco la que describen ahí los profesores Tarufo y Carlos del Río Ferretti, o una versión más argumentativa.
Si ustedes leen, yo no voy a leer por ustedes, lo que ahí establece es que no se puede aplicar correctamente el derecho sin haber establecido correctamente los hechos. Lo que quiere la norma para que el ciudadano se motive por su aplicación, por su respeto, por su vigencia, es que se aplique a aquellos casos para los cuales está dada efectivamente la norma. O sea, yo quiero que quien resulte sancionado en un hecho de tránsito de rodados, donde hay personas, o sea, bienes afectados, vehículos que están dañados, y además de lo infraccional hay temas civiles. Entonces, lo que quiere la norma es que efectivamente se establezca la realidad, o sea, aquello que efectivamente sucedió o aconteció. No cualquier versión mañosa de esa realidad. Entonces, tanto Tarufo como Del Río señalan que para que la decisión sea justa, justificada, dice Tarufo, y para que se aplique correctamente el derecho del Río, deben establecerse correctamente los hechos. ¿Y cómo se establecen correctamente los hechos en sana crítica? Aplicando los grandes criterios de racionalidad, que son los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y los principios de la lógica formal. Y eso luego genera criterios de valoración específicos que estarán relacionados con ciertas ciencias concretas. Cuando valoro una testimonial, lo que uno usa es psicología del testimonio para determinar por qué pondero o por qué le asigno ese valor a ese testigo por sobre este otro. Y no tiene que ver, por ejemplo, por la confianza con la que declara un testigo. La psicología del testimonio te indica que la confianza nada te aporta epistémicamente a esa declaración. Cuanto sí la coherencia narrativa y la corroboración que pueda tener con otros elementos objetivos que provenga de la prueba o los antecedentes de la causa. Siguiendo en esta versión racional cognoscitiva de la prueba en sana crítica, de lo que se trata es la consideración o comprensión de un juicio cognoscitivo y contradictorio, donde se asuma que es posible ir en búsqueda de la verdad. No la verdad absoluta, porque todos sabemos que eso es imposible, pero al menos una verdad por correspondencia, una verdad por aproximación. Cuanto más nos acerquemos a la realidad, mejor. Grados de probabilidad en base a la relación que existe entre la hipótesis que yo planteo y la prueba, y la información que proviene de la prueba que aporto en el juicio. Ahora, estos elementos de prueba tienen que haber sido obtenidos por las partes o por el tribunal, según el procedimiento que se trate, ofrecidos en su oportunidad, esto es el procedimiento probatorio, admitidos e incorporados de acuerdo a lo que la norma concreta señala. No es lo mismo presentar una lista de testigos en tránsito que en protección al consumidor. Leve variación, pero puede hacer que te quedes sin la declaración de una testimonial, inadmisibilidad por error formal en la manera de proponer esa prueba. Eso lo señala el procedimiento probatorio. Y tiene que ver con ciertas garantías. En esto está involucrado el debido proceso. No es pura forma, sino que tiene que ver con cuánto tiempo le doy al otro para que reaccione y se prepare para, eventualmente, contrainterrogar al testigo de la contraria. Ahora, las normas que regulan las formas correctas de incorporación de la información a juicio, entonces, constituyen un elemento fundamental de lo que vamos a denominar garantía epistémica. Esto implica que hay un compromiso del sistema por aproximarse de la mejor forma posible a la verdad, o siendo más modestos, errar lo menos posible. Siempre hay falsos positivos y falsos negativos. Lo que no se quiere es, o lo que se quiere es reducir al máximo la cantidad de errores. Y eso se soluciona con el principio epistémico que tiene que ver con a mayor y más variada información, mejor decisión. O sea, a más prueba, mejor, o sea, más posibilidades o potencialidades hay de tener una decisión que sea certera. Y por lo tanto, la inadmisibilidad probatoria es algo excepcional en sana crítica, porque el principio epistémico te indica que, en principio, toda prueba debe pasar a juicio y debe pasar al proceso intelectual valorativo del juez, porque al sistema le conviene, el sistema lo necesita. Todavía situados en esta versión racional cognoscitiva de la prueba, en sana crítica,
vemos que lo que se usa es lo que llamamos un modelo epistemológico de corroboración de hipótesis. Es la teoría científica puesta al servicio del juicio. Y lo que se busca es acreditar, verificar, a través de información concreta proveniente de la prueba del juicio, los acertos, enunciados o hipótesis que plantean las partes. Esto normalmente adscribe a una metodología de tipo inductiva. Por lo tanto, lo que puede obtenerse son grados de probabilidad, no certeza. Sin embargo, estos grados de probabilidad serán suficientes según cuál es el estándar de prueba que se utilice. Estándar de prueba, vamos a ver más adelante, entendido como un umbral de suficiencia establecido por el legislador, porque es una decisión político-jurídica, respecto de con cuánta información para este conflicto vamos a poder dar por probado un hecho. Con la pura valoración probatoria no podemos concluir que el hecho está probado, solo podemos afirmar que existen grados de probabilidad respecto de esa hipótesis, pero no que esa hipótesis esté probada con la suficiencia necesaria a la luz del estándar de convicción. Para eso tenemos que utilizar el estándar de convicción. Estándar de convicción, por cierto, que no está descrito en las normas de los procedimientos ante los tribunales de policía local, lo que es un problema. Ahora, lo que se usa en esta metodología de corroboración de hipótesis es lo que se denomina razonamiento probatorio. Esto es argumentar que una hipótesis de hecho está probada en base a elementos de juicio que se han incorporado efectivamente al juicio. Ya sea que esta prueba directa permite acreditar ese hecho, ya porque genera indicios que en conjunto con otros indicios, más un pegamento lógico que son las máximas de la experiencia, o generalizaciones empíricas que son las máximas de la experiencia, y los conocimientos científicos, te permiten concluir algo nuevo más allá de lo que te indican los indicios ciertos que te demuestra la prueba directa. La decisión fáctica, en una versión de sana crítica que se corresponde a un debido proceso sustantivo, donde el derecho al recurso es factible, entonces supone que el juez debe fundamentar, motivar fácticamente su conclusión y que sea susceptible de control por otro, un control intersubjetivo. De modo que si esa decisión no tiene las razones que permiten escudriñar qué justifica que dé por acreditado un determinado hecho, entonces hay un defecto de fundamentación y por lo tanto esa decisión debe ser, en un contexto de nulidad, invalidado, en un contexto de apelación, revocado, en su caso, dependiendo de ahí del recurso que existe, que en el caso de policía local es el recurso de apelación. En definitiva, entonces, la decisión definitiva ha de ser aceptable racionalmente, es una decisión del juez que se sustenta en la información que proviene de la prueba, y no una mera creencia subjetiva del juzgador. Esto no es puro estómago. Esto no es una epifanía que le entró al juez por el hecho de haber tenido al testigo al frente, entonces por la virtud de la inmediación, que no es tal, tiene la capacidad de decir si ese testigo miente o no miente, y que lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Eso no está demostrado con la psicología del testimonio, por lo tanto es irracional afirmarlo. La otra versión, vimos una concepción de sana crítica en base a una versión racional cognoscitiva del juicio y de la prueba, donde la prueba judicial es relevante, muy relevante, y la búsqueda de la verdad lo es también en el procedimiento de policía local. La otra versión es una versión de la verdad a modo o como coherencia. Acá lo que se enfatiza es el objetivo persuasivo de la prueba, donde los elementos de convicción, la información que proviene de la prueba, se usan más bien como antecedentes argumentativos en lo tocante a los hechos de la causa. Aquí lo que interesa no es tanto la aproximación a la verdad fáctica, cuanto la obtención del convencimiento del juez. O sea, yo busco activar
la conciencia del juez a favor de mi versión de los hechos. Es una historia creíble. El abogado se transforma en un narrador, un contador de historias, verosímil, creíble, donde usa la información proveniente de la prueba desde una perspectiva más bien general, no analítica de la prueba, y por lo tanto sirve como, por eso, elemento más argumentativo o sea, persuasivo, más que demostrar efectivamente con grados de probabilidad que el hecho está probado. La retórica se coloca por delante del conocimiento. Lo primordial es la coherencia del relato antes que la acreditación de los hechos a través de antecedentes probatorios concretos. Por eso se afirma que la prueba nada tiene que ver con el conocimiento de los hechos en esta versión de la verdad por coherencia. Y por tanto tampoco para proporcionar conocimiento acerca de nada, sino que sirve únicamente para persuadir al juez. Yo activo la conciencia del juez y ya está. El problema es que pueden ser triunfos pírricos, porque así como activo la conciencia del juez, puede que la active la contraria. Y si la activa la contraria con sus argumentos, con su historia creíble, yo no tengo cómo impugnar, controlar intersubjetivamente esa decisión. Es inimpugnable. Es una opción de fe, es una creencia. Por eso se le llama convicción. Y se definirá como verdadero, o dar por probado, el enunciado del cual el juez está persuadido. Basta que el juez se convenza. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, si yo me siento convencido con esta prueba? Pero dame las razones. No, pero aquí sí estoy convencido que sí. ¿Para qué más? 2 testigos, pero no doy una justificación racional de por qué esos testigos son suficientes. Porque esa información tiene la potencialidad de superar el estándar de convicción. ¿Y cuál es la que habremos de utilizar en los procedimientos de policía local? Una verdad por correspondencia o una verdad por coherencia. Y aquí hay algunas razones de las por qué la tesis que yo sostengo es que debemos adscribir a una versión de la verdad por correspondencia, o por aproximación si se quiere, y no a una verdad por coherencia. Si adscribimos a la versión de la verdad por coherencia, no será susceptible de control por las partes, y todos los derechos del debido proceso que están involucrados, la impugnación de la sentencia y la garantía epistémica, en definitiva se van al tacho. No van a ser obtenibles. Queda vacío de contenido esa pretensión de racionalidad de la decisión que supone la sana crítica. Y si nos vamos a las normas específicas de la ley 18.287, la regla general está contenida en el artículo 14, esta ustedes la conocen mejor que yo, y señala que la prueba, pero luego habla de los antecedentes de la causa, y menciona también la denuncia formulada por carabineros, un inspector municipal u otro funcionario, se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Hasta ahí es un mantra que no tiene mucho contenido, y lo mismo no puede bastar o es suficiente como fundamentación en una sentencia. No basta decir que con esta prueba doy por acreditados estos hechos en virtud de la sana crítica, sin explicar, justificar el por qué racionalmente tomo esa decisión. La pregunta que aquí reiteramos es, ¿y este sistema de libre valoración racional es puro? ¿O tiene interferencias desde el ámbito normativo especialmente? Y vamos a ver que las tiene. De hecho, hay una parte del artículo que nos dicen que deben expresarse las razones jurídicas, en una expresión que nos llama un poco a la perplejidad de qué quiso decir. Si yo no aplico una presunción simplemente legal, o de derecho, si fuera el caso, establecida por el legislador, entonces no estoy aportando las razones jurídicas que debieron haberse utilizado en este tipo de juzgamiento. Y ahí hay un defecto jurídico. Más que un defecto de racionalidad, hay un defecto de normatividad. No se cumplió con la norma que establecía esa presunción. Luego tenemos también las razones simplemente lógicas. Esto son los principios de la lógica formal. Son los grandes postulados que nos llevan a generar pensamientos que son correctos formalmente y con capacidad de
ser traspasados de una mente a otra y que se entiendan, que son coherentes, se respeta el principio de la coherencia, de la derivación. Y normalmente los principios que más se utilizan son el principio de identidad, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente y el principio de no contradicción. Y finalmente las razones científicas o técnicas, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. Ciencia, tecnología, son dos variables más o menos de lo mismo. Es como la ciencia aplicada genera tecnología. Las técnicas, en definitiva, te generan formas de hacer cosas que obedecen a ciertos principios y ciertas leyes, que por lo tanto, si no utilizo esas metodologías, entonces estoy cometiendo un error técnico y voy a generar errores, en definitiva, que son de tipo epistémico. Y la otra pregunta es, ¿son aplicables las máximas de la experiencia? Y en mi opinión, sí lo son, porque las máximas de la experiencia vienen llamadas a ser utilizadas desde la racionalidad. La racionalidad puesta al servicio del juzgamiento, en este caso del contexto procesal de juzgamiento, ¿para qué sirve? Sirve como un atajo cognitivo, como una forma resumida de aplicar ciertos conceptos que son muy conocidos por la mayoría de las personas en un contexto determinado. Yo no tengo que venir a demostrar la ley de gravedad y decir que si tiro una manzana hacia arriba, esa manzana vuelve, cae, y eso es por la ley de gravedad. Simplemente lo afirmo, y por lo mismo puedo decir que las vacas no vuelan, o un ser humano no puede pasar por sobre un muro por sus puras, digamos, por su pura energía. Se tendría que utilizar algún adminículo, algo, para que pueda superar esa barrera. Está más allá de sus capacidades. Y eso es el uso de cierto conocimiento científico o técnico degradado, por así decirlo, vulgarizado, que manejamos en general y lo podemos utilizar al modo de una máxima de experiencia, también a través de el principio de causalidad, dado que ciertos eventos generan ciertos efectos, y nosotros constatamos que eso se repite, detectado cuál es el conector de que se produzca esa causalidad, entonces lo podremos invocar cada vez que se produzca ese hecho que va a desencadenar ese efecto. Entonces tiene que ver con la causalidad. Entonces las máximas de la experiencia son propias de la racionalidad y no es necesario que las mencione. Basta que hable de racionalidad, basta que hable de conocimientos científicos y técnicos para que uno entienda que puede utilizar también las máximas de la experiencia. Y cuando habla esta norma de tomar en consideración la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia de las pruebas, estamos claramente en el contexto de las inferencias probatorias o presunciones judiciales. Es el paso adicional. Cuando tengo indicios que provienen de la información de la prueba directa, pero no es suficiente, entonces tengo que hacer un paso intelectual adicional, una presunción judicial o una inferencia probatoria en razonamiento probatorio, que a través de una generalización empírica me permite, desde ciertos datos conocidos, llegar a otros que son desconocidos. Entonces, estas frases tienen que ver con el llamado al juez a que no se quede con la atomización de la información proveniente de la prueba, sino que junto con la valoración individual haga una valoración conjunta y en esta valoración conjunta genere presunciones legales, presunciones judiciales, que en el lenguaje moderno se le denomina inferencias probatorias, empíricas. Siguiendo con las reglas complementarias de la ley 18.287, tenemos el artículo 12, que contiene una limitación probatoria respecto del número de testigos. Si el principio epistémico me decía que toda prueba, y mientras más prueba existe y más variada sea, mejor, y aquí te lo corto. Hay también una razón epistémica porque no tiene mucho sentido si en un estadio, si fuera un evento de violencia en el estadio y un hincha salta a la valla, golpea al juez y hay 5.000 asistentes, no voy a llevar a los 5.000 a declarar, eso no tiene ningún sentido. De hecho, ahí se produce un efecto de capacidad epistémica del juez para poder asignarle
el debido valor probatorio a cada uno de los testigos. Porque la psicología del testimonio nos enseña que cada testigo te lleva a una realidad levemente distinta. Entonces, para lograr establecer si, en la denominación de testigo conteste del Código de Procedimiento Civil, cuáles lo serían, está bien difícil, porque cada uno de nosotros ve cosas distintas, o pone su atención en aspectos distintos de la misma realidad. La fijación, el foco, ¿dónde lo pongo? ¿Qué es lo que veo? Todos vieron el golpe, yo creo que eso es donde pueden estar todos de acuerdo que ven el golpe, porque es algo que uno focaliza. Pero otras circunstancias de cómo salta, cómo llega, cómo iba vestido, van a haber diferencias. Y luego solo serán examinados aquellos que hayan sido incluidos en la lista presentada oportunamente. Luego hay una inadmisibilidad probatoria cuando dice que de la prueba testimonial para acreditar la existencia o fecha de un acto que sea título traslaticio de dominio de un vehículo motorizado. No es por la testimonial que vamos a poder acreditar este hecho. Te limita, te impide probarlo a través de testigos. Entonces, los testigos no sirven para esto. Y eso es una limitación probatoria que va contra el principio epistémico. También encontramos, por ejemplo, y buscando limitaciones probatorias, y en esto me ayudaron colegas de ustedes en señalar algunas normas donde uno encuentra este tipo de reglas, la ley 21.368 respecto de la certificación de plásticos. Es la forma de acreditar esto, no hay otra. Es como el instrumento público, se asemeja a una prueba legal o tasada del Código de Procedimiento Civil o del Código Civil. Luego, en la Ley de Tránsito, los artículos 182 y 183, que establecen los determinados elementos de prueba que servirán para demostrar la presencia de alcohol o estupefacientes en el organismo. No es cualquier prueba, se admiten algunas, especialmente. En el artículo 52 de la Ley 20.283, sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, que establece que el informe de CONAF es un mecanismo científico para acreditar el valor de los ejemplares y la clasificación de la especie. Entonces, te da a entender como que no serviría otra prueba, sino que ese es el informe técnico que vamos a requerir. Como en tránsito también vamos a ver los informes que emite la CIAD de Carabineros. También tenemos, y en el artículo 15, por ejemplo, encontramos una presunción simplemente legal de haberse cometido una infracción de comercio clandestino en la vía pública, si esta es denunciada por Carabineros. O sea, basta la denuncia por Carabineros para que eso sirva como presunción simplemente legal, y si no hay más prueba, es suficiente para dar por acreditado el hecho. ¿Eso qué es? Normatividad, ahí no hay sana crítica. Es el legislador el que te ha dicho que debes dar por acreditado el hecho si no está refutada esa presunción, simplemente legal. Otros casos de presunciones o de determinación de indicios calificados. ¿Por qué el legislador habló de indicios calificados? Le quiere dar un valor adicional, un plus más, que el mero indicio cierto que se da desde la prueba directa que acredita un cierto componente fáctico. Y ahí tenemos, por ejemplo, como presunciones simplemente legales, 167 y 168, respecto del conductor, son presunciones de responsabilidad, 171 y 175 respecto del peatón, la última respecto del pasajero o ciclista también, contiene una presunción. Lo que hablaba de respecto de los informes de la unidad especializada de Carabineros que investiga las causas de los accidentes. Y ahí, aquí, esto es, cuando yo lo leí me agarré la cabeza porque es un enredo que armó el legislador acá, porque dice, los informes de esta unidad especializada serán estimados como una presunción fundada. Entonces, tiene un valor que el legislador le asigna normativamente. Dice, sin embargo, su concordancia con los demás hechos establecidos en el proceso o con otras pruebas o elementos de convicción que él ofrezca, apreciada de conformidad a las reglas de la sana crítica, aquí mezcla el agua con el aceite, permitirá al juez atribuirle el mérito de plena prueba. Y esto es prueba legal o tasada, plena prueba, es lenguaje de un sistema de prueba legal o tasada. Esto es un enredo que es inaplicable. Entonces hay que buscarle, obviamente, nosotros como jueces, una interpretación útil a este precepto y hay que trabajar desde la normatividad con este precepto para no incurrir en estos errores de razones jurídicas que no se utilizaron cuando debieron haberse utilizado. Porque entendido útilmente ese precepto te indica que
esos informes tienen un valor cualificado según el legislador, y debo demostrarlo racionalmente, o sea, debo demostrarlo en la justificación de la decisión. Ahora, ¿cómo lo hago cuando tengo, por otro lado, pruebas que vienen desde la racionalidad? Es complejo, es sumamente difícil. Lo mismo que nos costaba cuando teníamos pruebas periciales en el ámbito de los juicios civiles. Prueba pericial, y tenemos prueba también que se rige por el sistema de prueba legal o tasada. Si no hay plena prueba, entonces entramos en un contexto de sana crítica. Cuando no hay plena prueba, el contexto es de sana crítica. Porque ahí lo que prima, entonces, si no hay una razón clara jurídica, entonces, utilizando esa connotación preferente o cualificada, de alguna manera, tendremos que preferir respecto de otra prueba que racionalmente no es tan potente. La fuerza epistémica de la prueba testimonial, por ejemplo, o de una documental, o de fotografías. Ahora, un video ya me pone las cosas más complejas, porque un video de un lugar que claramente no es manipulable, un video de cámaras de carabineros, de la vía pública, puede perfectamente destruir las conclusiones de un informe técnico de carabineros. Pero tengo que explicarlo reforzadamente, porque el legislador da una preferencia en principio al informe técnico. También está el artículo 30 de la ley 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Verdes Silvestres Protegidas, y donde le da un cierto valor cualificado a las denuncias de CONAF y de Carabineros. Presunción de la infracción, es el lenguaje que utiliza. Entonces tampoco utiliza el mismo lenguaje en todas las normas, sino que va modificándolo. ¿Y qué significa esto? Tampoco ahí nos vamos a encontrar en la historia de la ley un claro sentido. Pero lo que sí implica, desde la perspectiva de la justificación, que debo reforzar mi fundamentación cuando tengo estas denuncias. Luego, el artículo 43 de la ley 19.925 señala indicios calificados para la presunción judicial del expendio clandestino de alcohol. Por ejemplo, la circunstancia de sorprender vasos, medidas u otros utensilios claramente destinados al expendio. O también el hallazgo de bebidas ocultas en el local. Sin embargo, de acuerdo al artículo 44, agrega que cualquier otra circunstancia también sirve al efecto, sin que sea imprescindible probar el hecho del pago. Aquí tiene que haber alguna razón fáctica que hizo que el legislador tuviera que decir esto. Seguramente en muchos fallos, a los jueces de policía local le hacía mucha fuerza el que no se acreditara el pago para los efectos de establecer el expendio. Entonces, no es tan relevante. El pago se infiere. El pago se infiere. Yo no necesito la boleta. Obvio, sea un clandestino. Yo no necesito un comprobante. Luego tenemos el artículo 17 de la ley 18.287, que nos impone ciertos deberes en la corrección de la sentencia en el ámbito fáctico. Y dice que el juez debe analizar la prueba y realizar las consideraciones de hecho que sirvan de fundamento al fallo. Esto, unido a lo que ya dice el artículo 14, implica que uno debe hacer un análisis más bien exhaustivo, es analítico y no meramente argumentativo de la prueba y de la información que proviene de la prueba. Y hay bueno, viene el tema de las reglas supletorias. En otra actividad que tuvimos con jueces de policía local, me decían, no hay una norma supletoria genérica. Lo que hay son muchas normas supletorias específicas para ciertos temas concretos. Y eso te indica que no hay un llamado desde la 18.287 a aplicar el Código de Procedimiento Civil, a menos que se entienda que el Código de Procedimiento Civil tiene una pretensión expansiva, reguladora, procesal, como es el Código de General Aplicación, cuando no haya una regulación en la norma procesal específica, en este caso la 18.287. Pero el 14 dice sana crítica. No es que no diga nada, dice sana crítica.
y salvo estas otras referencias a la normatividad, es predominantemente sana crítica. Entonces, todo lo que vamos diciendo respecto a la necesidad de justificación y el uso del estándar de convicción es relevante. Respecto a la prueba de segunda instancia, el artículo 34 ustedes lo conocen. Se puede probar en segunda instancia, excepcionalmente. Hay una norma especial. No se rige por las reglas del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué pasa con las tachas y las objeciones? Porque es raro tener tachas y objeciones en sana crítica. Y es raro porque son inadmisibilidades probatorias. Yo acojo una tacha, no valoro ese testigo. Yo acojo una objeción, no valoro ese documento. Entonces, el principio de admisibilidad me indica, el principio epistémico me indica que yo debo sacar por valoración y no por inadmisibilidad la información que provenga de esa prueba. Sin embargo, y aquí entramos al tema de, bueno, se me quedó pegado este 29 que ya lo había mencionado, que no hay una remisión genérica al Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la Ley de Protección al Consumidor menciona expresamente las tachas. Entonces es ineludible ahí. Si te presentan una tacha, tienes que trabajarla como tacha. Porque el legislador te dijo aquí, en Protección al Consumidor, hay tachas. Ahora, ¿por qué lo dijo ahí y no lo dijo allá? También uno podría sacar criterios interpretativos que no son muy certeros en todo caso, de por qué está aquí y no está allá. Ahora, vamos hacia la decisión. Y un poco ya nos vamos acercando al tema concreto que nos convoca. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? El juez lo que debe hacer entonces es valorar la prueba que se ha incorporado al juicio. Y yo hablo de prueba cuando se trata de una prueba que ha sido ofrecida e incorporada de la forma que señala la ley, pero el mismo 14 me habla de otros antecedentes que debo igualmente valorar. La denuncia, una indagatoria, alguna fotografía que quedó por ahí pegada antes de que se rindiera la prueba. Da que ser considerado, porque el 14 dice que debe ser valorada. Entonces ahí hay para quienes se manejan en el ámbito procesal penal, el 340 te dice, inciso segundo, que solo puede servir de insumo para la sentencia penal, condenatoria específicamente, la prueba incorporada en el juicio. Pero acá no, acá es una norma distinta, que te dice todo lo que sirva de información, utilízalo. Y tanto en primera como en segunda instancia. Y ya vimos que se puede, eventualmente y excepcionalmente, aportar prueba en segunda instancia. La valoración debe ser completa y analítica de toda la prueba rendida, toda. Tanto la que voy a utilizar para la convicción del tribunal, cuanto aquella que he desechado, y deberé explicar por qué la he desechado. Bajo valor epistémico, está contradicha con otra prueba que tiene mayor potencialidad epistémica, por lo tanto vence a esta otra. Es irrelevante. Hay cierta prueba que uno dice, ¿y para qué trajeron este testigo si no dijo nada útil para el conflicto? Entonces tú lo sacas por impertinente, es irrelevante, no va a ser valorado porque no dijo nada útil. No dijo nada útil en definitiva. O es un testigo de oídas que aporta la nada misma y es de baja calificación. Deben usarse las razones científicas, técnicas, lógicas, jurídicas, y yo le agrego, y las máximas de la experiencia. Y considerar esta multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia, que son cualidades que debe tener la inferencia probatoria empírica que realiza el tribunal. O sea, tus presunciones judiciales. Ese es el trabajo que debemos hacer en la sentencia. Para poder concluir, en definitiva, si el hecho está aprobado o no está aprobado o es falso. Ahora, ¿cuáles son los pasos metodológicos concretos? Identificar los elementos de prueba y los antecedentes, por ejemplo, el parte policial, elegir los que servirán y desestimar los que no servirán, expresando, como les dije, la razón de ello, reflejar el contenido objetivo de información que proviene de la prueba. No se coman de información porque es necesario que la sentencia se baste a sí misma, para que otro la entienda y la pueda controlar. Lo que permite constatar su significado o potencialidad probatoria. No basta decir que este testigo es creíble. Tengo que decir por qué es creíble. Explicar cómo se conecta dicha información con el hecho a probar
¿Dónde está la relación lógica entre la hipótesis que sostengo y la información que proviene de la prueba? Y eso normalmente lo vamos a realizar a través de inferencias probatorias empíricas, a través de conocimientos científicos y máximas de la experiencia. Ese es el uso potencial que tienen las generalizaciones empíricas. Me van a servir para llegar a hechos desconocidos a través de la metodología inductiva. De cierta información singular, voy a llegar a otra también singular, que a la cual me permiten llegar ciertos conocimientos científicos y ciertas máximas de la experiencia. Y finalmente, adoptaré la decisión sobre los hechos que digo que están o no están probados. La pregunta es, ¿puedo concluir aquello sin el uso del estándar de prueba? La respuesta de la mejor doctrina es que no. Debo necesariamente utilizar el estándar de prueba. De hecho, hay alguna doctrina que dice que hay un mínimo racional, un estándar mínimo racional, que es la probabilidad prevalente, que es que lo que yo afirmo sea más probable que la contraria o la opuesta, que lo que yo afirmo sea más probable que no. Y por eso opera sobre, hay mayor información afirmativa en el sentido de esa hipótesis que de la contraria. Siempre existe la contraria en el sentido de, yo afirmo que el vehículo pasó con rojo, esa es mi hipótesis de hecho. La contraria es, no es cierto, o sea, no pasó con rojo. O sea, no pasar con rojo es con verde o amarillo. O sea, no hay... Y por lo tanto yo tengo que asumir esa decisión en base a la aceptabilidad de esa decisión apoyada de la prueba, de la información que proviene de la prueba. Esa es la gracia de una aceptación o una decisión aceptable racionalmente por otro. Porque yo la he aceptado previamente porque hay razones para hacerlo. Porque hay razones empíricas para hacerlo, racionales, y porque hay razones normativas para hacerlo. Por ejemplo, presunciones legales. Tipos de estándar. Un estándar alto, por ejemplo, en el ámbito penal, de condena, convicción más allá de toda duda razonable. Y eso es porque el legislador lo dijo. Para poder sostener la existencia de un estándar alto, el legislador lo tiene que decir, es una decisión política, tiene componentes de racionalidad, pero también tiene un alto componente político en el sentido de cómo quiero que se distribuyan los errores posibles en el juzgamiento. Prefiero absolver a un culpable que condenar a un inocente. Y por lo tanto la vara la pongo alta, el umbral de suficiencia se pone alto. ¿Eso implica que no van a haber errores? No. No disminuye los errores totales, definitivos, sino que lo que disminuye es la posibilidad de condenar a inocentes. Eso es lo que disminuye con el estándar de convicción más allá de toda duda razonable. El medio, que yo les decía que es propio de aquellos conflictos donde no hay intereses relevantes para uno u otro sentido, y por lo tanto la distribución de los errores tendrán que efectuarse desde la racionalidad o desde la mera racionalidad, y lo racional es que yo dé por acreditado aquello que está apoyado con mayor prueba. Y con mayor razón si está refutada en las versiones o las hipótesis contrarias, con la misma prueba. Y también hay estándares bajos. Por ejemplo, la tutela laboral, las acciones de protección, las acciones constitucionales de amparo. Con poca información se activa la protección. Las medidas de protección en los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, con poca información se activa la protección. Entonces tendrían que ustedes identificar que existe algún tipo de conflicto donde se den las razones en que en el sistema jurídico chileno ese tipo de conflictos trabajan con estándares de prueba bajos. O sea, con poquita información yo te activo la protección. Por ejemplo, esta ley con las tarjetas de crédito, esto que tiene que ver con, yo creo que ahí hay un ejemplo de aquello, que uno pudiera sostener que aquí, además de es muy parecido a la tutela laboral, marcados ciertos indicios de
concretos, se desplaza la razonabilidad de la decisión. En este caso, de cubrir o no cubrir los montos de lo que fue defraudado. Y las conclusiones a las que puede llegar en definitiva en una sentencia el juez: el enunciado fáctico es verdadero, porque hay afirmaciones o información afirmativa en el sentido de la proposición, es lo que dice el principio de razón suficiente, ¿no? O el enunciado fáctico es falso. Esto supone la existencia de información afirmativa en el sentido de que es falso. Yo no puedo afirmar que algo es falso si no tengo prueba suficiente de que es falso. Y la otra alternativa, que es la que me interesa para la carga de la prueba, es que el enunciado fáctico no está probado. O sea, empezamos en la incertidumbre del conflicto, cuando comenzó el juicio, terminó el juicio y seguimos en la incertidumbre. Y como somos jueces que debemos resolver igual, usamos la regla de juicio, que es la regla de la carga de la prueba. Solo en este caso se va a utilizar la regla de la carga de la prueba. Cada vez que yo doy por establecido algo, o digo que es falso o que es verdadero, no se usa la regla de la carga de la prueba. No obstante que, como ustedes ven en la norma, está llamada a ser utilizada en un momento previo. Se le advierte en la audiencia de prueba. Y se puede suspender para los efectos que el otro reaccione y pueda traer la prueba, porque se produce un desplazamiento desde la regla general de la carga de la prueba, cambia. Y aquel que debía probar ya no debe probar, y aquel que estaba excusado de prueba, por así decirlo, porque el otro tenía la carga, ahora la tiene. Entonces hay que darle un tiempo por debido proceso para que logre reaccionar a este cambio que se genera judicialmente. Eso es lo que tiene la regla de la carga probatoria dinámica, donde lo que se modifica, lo que se muta, es la regla general de la carga de la prueba. Entonces, lo que tenemos que identificar es, en definitiva, ahí están las distintas teorías que existen sobre, o criterios para atribuir carga de la prueba. Pasando por los aforismos, de los cuales me parece que el único que todavía subsiste con potencialidad argumentativa es el de la normalidad, el criterio de normalidad. Lo normal se presume, lo anormal se prueba. Y eso es porque es una cuestión ontológica. ¿O tienen clase los niños el viernes? Luego se evoluciona hacia un criterio de carga de la prueba que se relaciona con la naturaleza de los hechos que se invocan. Y ahí vemos, esto es el 1698 del Código Civil, los hechos constitutivos los prueba el actor, los impeditivos, modificativos o extintivos los prueba el demandado. A mí me gusta mucho la teoría normativa de Rosenberg, porque es, aunque no lo señala así nuestras normas hasta ahora, el Código Procesal Civil, si llega a ser ley, viene con esta regla, que es: cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de los presupuestos de hecho de las normas que invoca a favor de su pretensión. Es de toda lógica. Si yo, en mi pretensión, sustento esa pretensión en una determinada norma, los supuestos de hecho de esa norma los tengo que probar yo. Y al revés, si el otro plantea una contrapretensión, lo mismo, usando otra norma, excepción de pago, lo que sea, debe probar. Y finalmente las cargas probatorias dinámicas, que era lo que yo les estaba explicando. El problema es, si voy a desplazar la regla de la carga, ¿cuál es la regla de la carga? Y aquí hay que distinguir. No es lo mismo lo infraccional que lo civil. Por ejemplo, en protección al consumidor o en tránsito. Lo infraccional opera más bien sobre que corresponde al denunciante o al querellante acreditar, como regla general, digamos. Pero luego vemos que la jurisprudencia ha hecho cambios en protección al consumidor desde los criterios de normalidad. Y esto no es un desplazamiento a través de carga probatoria dinámica, sino que es la interpretación de cuál es la carga para este tipo de conflicto. Es algo distinto. Como no está claramente señalado, entonces una primera interpretación que yo realizo, que es conceptual y que yo lo asiento en la sentencia, es: la carga de la prueba en lo infraccional, protección al consumidor, es de quien denuncia, quien se querella, por ejemplo. No estoy diciendo que eso sea necesariamente, ustedes tienen que tomar partido ahí y fundamentar por qué. Y luego desplazarán
a través de carga probatoria dinámica si es necesario. Si ven que la disponibilidad o dificultad probatoria, por razones de justicia, lo amerita. Hay alguna jurisprudencia ahí respecto de distintas consideraciones de cargas probatorias, y esta es la norma en cuestión, que no es problema, que lo que trata es precisamente de este desplazamiento excepcional de la regla general de la carga de la prueba, y que implica que el tribunal le advierte a aquel que no tenía la carga de la prueba que ahora la tiene. Es usted el que va a tener que probar, y explica las razones por qué eso es así. En la sentencia se sigue con ese criterio y estamos en la situación de que la incertidumbre se mantiene, toma relevancia esto. Si está probado o no está, o es falso el hecho, no es relevante. Eso como ahora quedo, dejo de compartir y quedo a las preguntas que ustedes quieran realizar sobre ya cuestiones más prácticas. Bien, muchas gracias, su señoría, por su brillante exposición. En el chat veo una pregunta que ha planteado la colega doña Viviana Muñoz. Doña Viviana, ¿prefiere exponerla usted o la leo yo del chat? No, léala usted nomás, colega. Sí. Bien. O se la planteó el profesor para hacer la discusión mejor. Lo que pasa Bueno. es que hay una tradición de creer que en materia de consumidor es al consumidor al que le corresponde probar la infracción. Y hay situaciones que sí le corresponderá, pero en materia de consumidor hay muchas obligaciones para el proveedor establecidas en la ley y en el contrato. Y las de la ley, además, por el 1546 se entienden incorporadas al contrato, son de su naturaleza, ¿no? Así que al final todas son parte del contrato. Y tenemos expresamente el 1547 que dice que la prueba de la diligencia, cuidado, incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega. Y la verdad es que hay una tradición en materia de consumidor asentada no solo por el fallo al que alude el profesor, su señoría, sino hay muchos otros fallos, y en Santiago también lo hemos establecido así, que es el consumidor en la mayoría de los casos el que debe probar las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, la información, todo lo que establece la ley como su obligación. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con lo que afirma el profesor de que es el denunciante el que tiene que probar la infracción? Cuando en materia de consumidor tenemos esta realidad distinta, o usted haría como excepción este tema del consumidor. Entonces, claro, lo que hay que hacer en policía local es analizar cada conflicto específico que ustedes tienen al frente. Y de hecho, un caso de consumidor es distinto a otro. Y hay casos del consumidor donde ustedes van a llegar a la conclusión que quizás es el consumidor el que tiene que probar. Probar, por ejemplo, que se cayó en el pasillo del supermercado. Pero luego, el que se hayan adoptado o no las medidas adecuadas para mantener el pasillo limpio, debe acreditarlo el prestador del servicio. ¿Me fija? Entonces depende cómo se produzca. O sea, de partida, como no hay regla específica, porque no hay un 1698, no hay una norma, bueno, en lo penal tampoco existe una regla de carga de la prueba, se infiere desde la presunción de inocencia. Entonces, esto hay que trabajarlo, yo creo que en el caso a caso, y ciertamente la forma como se construye la relación proveedor-consumidor, y también desde la perspectiva de quien tiene toda la potencialidad probatoria, no para hacer dinámica la carga de la prueba, sino que para establecer una carga de la prueba para el caso recién. Puede ser un factor a tener en cuenta. Entonces, en el caso de los vehículos, si lo que veíamos en ese fallo, si el vehículo es nuevo, es raro que falle. ¿Y quién tiene toda la potencialidad probatoria? O sea, no, es usted, proveedor, quien tendrá que demostrar por qué falló y si eso correspondió o no a un mal uso. Pero le pongo una prueba imposible o muy difícil al consumidor, teniendo en cuenta además que el consumidor, por así llamarlo, que es como un criterio a utilizar en este tipo de cuestiones, es, por así decirlo, el contratante débil. Es quien tiene menor potencialidad, siempre y cuando lo sea, porque de repente el consumidor tiene
tantas potencialidades y capacidades probatorias como el proveedor. O sea, tenemos consumidores y consumidores. También hay que... como no hay una norma general, hay que ir viendo si algunos de los criterios de atribución de carga de la prueba que existen en nuestro ordenamiento jurídico son utilizables. Y si no, ¿cuál? Alguno habrá que generar. Por último, desde los criterios aforísticos, desde el criterio de la normalidad. Pero algo debo generar. Y cuando hay contrato de por medio, bueno, las reglas contractuales son útiles. Son efectivamente útiles. Porque es un tema, en esencia, civil. Pero tránsito es otra cosa. Todo lo que tenga que ver con protección de flora, arbóreos, es otra cosa. Por eso le digo que tienen que hacer es bien complejo ir determinando cuál es la carga de la prueba en cada conflicto, pero debiera ser necesario. Solo si, porque no deben hacerlo en cada juicio, porque en los juicios ustedes normalmente van a dar por acreditado hechos, porque hay prueba suficiente. Ahí olvídense de la carga de la prueba. Y lo otro es que en la hipótesis fáctica, una hipótesis fáctica se compone de muchos elementos que a su vez se pueden desprender. Y es a veces necesario desprender. Este enunciado de hecho se compone de todos estos subenunciados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, contrato. 2, es más bien material, opera sobre otras reglas. Hay casos más complejos que otros y hay que analizarlos en toda su complejidad. Y los errores a veces pasan por no haber hecho el análisis adecuado y separar ciertos hechos que son totalmente materiales, otros que son prueba de estados mentales incluso, y otros que tienen que ver con interpretaciones de hechos. Y ahí varía. Yo no tengo la solución para esto, ciertamente, solo el llamado es que ustedes, con las herramientas que tienen que, si van a usar regla de carga de la prueba, lograr justificar por qué utilizan esa y no otra. Bien, colegas, ¿alguna otra pregunta? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo quiero hacer un comentario y a la vez como opinión y pregunta puede ser. Ya, bueno, mi nombre es Luz, yo soy secretaria abogado titular y me ha correspondido estar de juez en una causa de consumidor un tanto compleja. De hecho, es primera vez que nos piden carga dinámica de la prueba, ¿ya? Entonces, a mi entender, a mi interpretación de la ley, bueno, lógicamente lo que estuve estudiando y yo, hubo una incorrecta petición al respecto, porque lo que hizo el querellante y el demandante, digamos, fue hacer una reproducción somera de los hechos, de una relación de los hechos de definitiva como de lo que reclama, y le solicitó al tribunal en función del artículo 50H que exhibiera determinada documentación, porque eso fue al fin y al cabo, o sea, fue como la relación de los hechos y ya, y con tanta documentación que pruebe esto, pruebe y lo otro. Entonces, a mi ver, y por favor, si alguien tiene una opinión o alguna cuestión distinta a lo que yo opino, a lo que yo pienso, digamos, no correspondía, porque no es el cómo, es el qué probar. Y como es algo súper nuevo y es algo que, repito, nunca habíamos visto, justo se dio esta situación y quiero aprovechar la instancia de comentarlo y de saber si a alguien le ha tocado, digamos, algo parecido, qué opinión tiene, porque esto es tan nuevo que recién estamos como formando criterios al respecto. Eso es mi planteamiento. Yo a eso poco puedo aportar. Les sugiero, si van a quedar comentando entre ustedes, si yo tengo que salir, puedan seguir conversando experiencias en ese sentido. Lo que sí te puedo señalar es que la regla de carga probatoria dinámica no tiene nada que ver con la solicitud de diligencias. Nada que ver una cosa con la otra. Lo que tú haces es prever frente a una situación fáctica concreta que bajo esta especial manera en que se presentan los hechos, yo como litigante tengo dificultad y no tengo la disponibilidad probatoria que sí la tiene la contraria.
Eso se podrá solicitar, se podrá solucionar a través de la petición de una diligencia, podrá ser. Pero eso es bajo justificación de aquello. Pero lo que estoy diciendo acá es una cuestión general previa de, ojo, demandado o demandante, si accedo, se va a desplazar. Pero para eso supone que el que pide haya aclarado también, argumentalmente, que la regla general de la carga de la prueba es esta. Por ejemplo, tiene el proveedor, o el consumidor. Y dado que es esa, yo pido que se desplace y la tenga el proveedor por estas razones, que tendrán que ver bajo los criterios generales de disponibilidad y dificultad probatoria. Eso es en cuanto a la carga probatoria dinámica. Lo otro, si con ocasión de esta discusión además le pido una diligencia al tribunal y el tribunal accede y llega la información y se acredita el hecho, nunca voy a usar la regla aunque me haya desplazado la carga probatoria dinámica. No se va a utilizar ese desplazamiento. No es que haya estado de más, pero no se utilizó en definitiva porque con la diligencia que sí obtuvo esa parte, se logró establecer el hecho que no podía probarse directamente a través de la búsqueda de información por parte de esa parte concreta, consumidor. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, cualquier comentario de jurisprudencia que ustedes tengan, por favor, les pido que lo hagan después, porque estoy un poco apremiado lamentablemente por el tiempo, y en lo que yo pueda aportarles hasta ahí. Lo otro, efectivamente, es muy relevante que ustedes compartan las experiencias que tienen. Y le pido, por favor, a ese correo que yo les señalé, los casos que tengan, me los mandan y los que vayan resolviendo para ir chequeando cómo se da y qué es lo que van haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Bueno, sin duda creo que van a quedar un montón de preguntas en el aire, pero lamentablemente... Vamos por una más. Una más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. En el entendido del tenor del artículo 50, letra H de la Ley del Consumidor, ¿cree usted, ministro, que sería necesario recibir la causa prueba en los juzgados policiales locales en materias del consumidor y se deberían fijar, por tanto, como es el onus probandi, lo que estamos modificando, o tenemos la facultad de la redistribución para fijar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos en el comparendo o con antelación, y en qué momento, esto también va unido, en qué momento se debería realizar, al inicio de la prueba, una vez recibida la prueba, o con antelación incluso Sí. a la presentación, al inicio. Sí. Te entiendo la duda. Bueno, de partida no existe la obligación, normativamente no existe la obligación, pero siempre es conveniente. O sea, todo juez, antes de que venga la prueba del juicio, para definir luego qué prueba es pertinente y cuál no lo es, y será impertinente, por ejemplo, aquella que se rinda para los fines de acreditar un hecho que no fue desconocido. O sea, es importante fijar qué es lo discutido, qué es lo no discutido. Y eso puede ser una práctica, una buena práctica en policía local, decir que estos son los hechos en que se sustenta la pretensión. De estos hechos, 1 y 2, no han sido discutidos por la contraria. Por lo tanto, son reconocidos y no es necesario pruebas sobre el particular, por ejemplo. Pero para eso yo tengo que ver si estoy situado en lo infraccional o en lo civil. En lo civil me parece que es más fácil. En lo infraccional tengo complicaciones, porque me parece que debe haber prueba para establecer la infracción, lo fáctico de la infracción. Entonces, pero para lo civil no hay problema, y por lo tanto, hacer algo similar a lo que es una resolución que recibe la causa de prueba, pero yo no la llamaría resolución que recibe la causa de prueba, sino que fijo, antes de la prueba, obviamente, antes de la prueba, los hechos que habrán de ser probados por estar discutidos en el periodo de discusión que tiene que ver con la presentación de la demanda de la querella, en su caso, y la contestación que ya en ese momento ya se tiene. Entonces uno puede hacer un receso pequeño, lectura de ese documento y decir más o menos estos son los hechos que, y fijar más o menos la prueba. Podría ser una buena práctica.
No es obligatorio, pero me parece una buena práctica. Y toda esa discusión hace que tú puedas ser mucho más analítico al momento incluso de trasladar la carga probatoria. ¿Y respecto de qué punto? Porque no es respecto de todos los supuestos de hecho. De repente la carga probatoria dinámica va a ser respecto de un aspecto acotado de lo fáctico, no respecto de todo. Entonces, yo coincido contigo, Claudia, que debiera asumirse como quizás una buena práctica y previo a la recepción de la prueba, establecer los hechos que son discutidos de los que no lo son, los que se deberán ser probados, y bueno, en su caso, ahí establecer en ese momento una carga probatoria dinámica con los efectos que trae luego en la audiencia si te piden la suspensión, por ejemplo, ¿no? El aplazamiento de la misma. Si es posible, una última en relación al mismo, obviamente al mismo artículo. Al final se señala que el juez debe señalar las consecuencias de la no aportación de las pruebas que pudiera tener lugar, porque aquí se mezcla un poco, ¿no es cierto?, la carga de pruebas con la facilidad de tener estas pruebas. Pero en comparendo, muchas veces se ha objetado esto porque se señala que es como una obligación que hace el juez para aportar pruebas al redistribuirla, en el fondo, la carga probatoria. Y que eso, en atención al artículo 51, inciso final, que señala que en los juicios colectivos y difusos, el juez sí puede obligar al aporte de algunos antecedentes, que específicamente son la prueba documental. Entonces no estaría esa posibilidad en los juicios de interés individual, digamos. No sé si me di a entender específicamente. Entonces, Sí, que habría una obligación quizá. Entonces, ¿cuál sería entonces la consecuencia de la no aportación de pruebas luego de haberle fijado el hecho en la distribución que me faculta la norma? La consecuencia jurídica es evidente, es lo que tú pretendías a través de la invocación de ese hecho, no lo vas a obtener. Y si ese es un hecho que sustenta una excepción, habrá que rechazarla. Si ese es un hecho que sustenta una pretensión, habrá que rechazarla. Esa es la consecuencia evidente de el no cumplir con la carga de la prueba. Pero se dará o no se dará, insisto, una y otra vez, siempre hay que valorar la prueba y sacar la conclusión fáctica, y solo si se mantiene el contexto de incertidumbre, ahí retoma fuerza las consecuencias que advertí y del traslado que hice en su oportunidad en la audiencia de prueba. Sí, yo me refería aquí también porque, como refiere a que la aportación de las pruebas que sean más fáciles para quien uno señala que debería ser acompañada en el juicio, se alega muchas veces de que no se puede obligar a eso porque hay una norma específica de la ley del consumidor que sí lo hace referente No, si no te obliga. No te obliga, la consecuencia no es esa. Es una advertencia de que si no cumples con la carga de la prueba, es el efecto. Tú verás si la aportas o no la aportas. No te está imponiendo. Es una carga objetiva de la prueba, no es una carga subjetiva de la prueba. Gracias. Bueno, eso. Bien, me tengo que retirar lamentablemente. Agradezco vuestra atención. Sí, bueno, nosotros somos los principales agradecidos de su tiempo, disposición. Sin duda, como decía anteriormente, van a quedar muchas preguntas en el aire que su señoría ha tenido la gentileza de darnos un correo electrónico para efectos de poder formular las preguntas que puedan haber quedado pendientes y también para hacer las preguntas que se susciten, digamos, con la aplicación práctica de esta disposición legal nueva y que estamos, digamos, todos haciendo jurisprudencia al efecto. Bien, Muchas gracias. muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Muchas gracias a todos los asistentes también. No sé si alguno se quiere quedar a hacer algún comentario, porque su señoría se tuvo que retirar, pero eso no obsta que nosotros podamos hacer comentarios entre nosotros.
no sé si habrá tiempo para compartir experiencias sobre carga dinámica, que alguien la haya aplicado. Yo la apliqué en una sola oportunidad. He negado a aplicarla cuando me la han pedido, porque las normas de la carga estática, 1698 y el 1547, me parecen son suficientes en materia de consumidor en general. No sé si los otros colegas han tenido alguna experiencia. Sí, mira, ¿Sí? yo nunca la he utilizado. Lo que sí utilizo mucho, porque a mí me dicen, generalmente los consumidores, o quien representa a los consumidores, más bien los abogados que ya saben de esta norma, me indican, magistrado, por favor, a petición de parte, le solicito que la carga dinámica la prueba, entonces que se fije tal y tal. Entonces, me piden pruebas, efectivamente, no como los hechos a probar, sino que la prueba específica. Por ejemplo, que un consumidor alega que se le cobraron que fue a sacar plata de ventanilla de un banco. Entonces él señala, yo no fui, fue un tercero que ocupó mi carnet porque me lo había robado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces demanda al banco. Entonces el abogado de este señor dice que quiere las cámaras, quiere la testimonial del cajero, etcétera, una serie de pruebas, no como el hecho. Entonces yo ahí lo que señalo es que no lo acojo como carga dinámica, pero por el artículo 16 de la 1887, una pila de diligencias probatorias. Entonces, generalmente yo me muevo mucho más aún con el artículo 16 de nuestra ley, más que con esto. Porque también me conflictúa que uno debería, como presenté, quizás fijar... Claudia, a lo mejor podríamos ver el caso de la colega que tenía un problema también, para aprovechar el tiempo. No sé si la colega que estaba con un problema, si podía plantearlo y dar opinión sobre eso, si estará conectada todavía. ¿Cómo se llama la colega, Viviana? Luz Villanueva. Hola, Sí. Servir a mí, sí. Sí, Bueno, Luz Villanueva. Si te podemos ayudar un poquito con eso. Sí. Te lo agradecería si pudieran aportarme sus Cuéntame un poco opiniones. el caso para ver de qué se trata y qué pruebas están pidiendo. Porque el artículo 16, la verdad es que es una solución mágica que tenemos nosotros, por suerte, para usar. Y la misma ley del consumidor, que lo estaba tratando de recordar, soy un poco mala para los números, en la libertad probatoria que también se habla en materia consumidor. 51, 50 por ahí, que está muy cerca, digamos, del 50H. Está en 50H, sí. Está. Sí. Ah, claro, puede que Contar esté en todos los los medios de prueba, mismos. dice el consumidor. Todos los medios de prueba, dice la norma. Sí. Lo que pasa es que en ese caso Sí. yo lo veo Entonces, no como en una el caso facultad concreto, disculpa Luis, Luz, perdón, de las partes, o sea, yo veo el artículo 50H como una facultad del juez, no como una petición Así de es. las partes, digamos, como para, porque de acuerdo a como la- tú planteaste la pregunta, entendí que una de las partes te lo habían solicitado, entonces Pero- yo creo que en ese caso no es a solicitud de parte, sino como decía el ministro, sería como una diligencia probatoria que te estarían solicitando, entonces no es una Sí. facultad del juez. Claro, creo o sea, yo. no es un derecho de las partes, pero No. puede ser ejercida como facultad de oficio o a petición de parte, pero no es un derecho, Sí. digamos. La facultad se puede ejercer por un tribunal de oficio o a petición Sí. de parte, porque siempre es facultad. En ese sentido, si te lo Claro, piden, tú lo en efecto, afortunadamente, sí. claro, o sea, yo de igual forma estoy de acuerdo con lo que plantea Viviana, porque, digamos, claro, dice que es de oficio, pero no dice que no sea que no la puedan solicitar las partes, y además que en pro de la mirada y de la visión de la ley del consumidor, digamos, y creo que en pro del espíritu de la norma del consumidor y de la relación asimétrica y todo eso, en pro de la persona, digamos, del más afectado, yo pensé en dar lo que topé, en lo que me entrampé, de hecho la magistrada doña Carla también estuvo de acuerdo conmigo, es en el planteamiento. Y asuma eso, el banco, porque es un banco, digamos, la contraria, lo hizo presente, hizo un téngase presente como una oposición a la petición, digamos, de la solicitud de la carga de la prueba, y incluso antes de haberla leído yo ya había, digamos, estado de acuerdo con eso, porque fue una relación de los hechos, una repetición de la querella y de la demanda, y piden pruebas, piden que acompañe tal documento, tal cosa, lo mismo que estaba planteando Claudia recién. Entonces, no obedece
a lo estricto de la norma, según mi interpretación o lo que yo entiendo. Sí, lo que ocurre cuando se ejerce la carga dinámica, que hay que distinguir cuando una petición de la parte de medio la es letra, exhibición de digamos. documento a aportar, porque Y adicionalmente, sí, hay un núcleo ahí de la carga dinámica. Sí. No, yo decía que lo que es esencial es que hay un hecho que probar, que conforme a la carga estática le corresponde al consumidor. Justo se me Sí, no escucha. Me parece un poco de problemas de señal, Luz. Bueno, yo voy a hacer un se me fue el comentario internet, no respecto que sé nada de lo que dijeron. pero lo voy a decir porque no me había cansado, que es establecer en el fondo un hecho que le correspondería probar a determinada parte, generalmente el consumidor, ¿ya? Y el consumidor va a pedir que lo acredite el proveedor. Y hay que establecer ese hecho, ya el medio de prueba, en mi parecer el medio de prueba, y las consecuencias de no aportar esa prueba, que por lo general va a ser dar por acreditado ese hecho, ¿ya? O una presunción de ese hecho. Entonces, como que esos tres son los elementos, ¿no? Establecer el hecho, el medio de prueba y las consecuencias de eso, ¿ya? Y para mí la oportunidad de hacerlo al final del comparendo, porque esto tiene que ser hecho en el comparendo, ¿no? Esa es la oportunidad procesal, hay que suspender el comparendo, no se hace por separado. Se suspenderá para establecer ahí la oportunidad, si procede o no, ¿ya? Y se dicta la resolución, ¿no es cierto? Y se fijará una audiencia para rendir esa prueba. Y al final de comparendo, porque eso permite saber cómo operaron las normas estáticas y ver si se justifica, porque es algo que afecta a la igualdad procesal, entonces hay que hacerlo en situaciones muy excepcionales y justificadas. Sí, a mí me lo solicitaron en las peticiones. Si yo encuentro que igual estaba justificado si el problema fue el cómo, fue que traiga tal y tal prueba, que se abra un término probatorio, porque se lo pidieron, que se abriera una audiencia, reprodujeron el artículo, que se abriera esta audiencia para que rindieran determinada prueba. Entonces, como que por Pero ahí no me trampé dijeron por qué porque hecho. Claro. no fue No correcto, dijeron es para un qué hecho. abogado, es una parte que va sola, digamos. O sea, sería inadmisible. Perdón, ¿alguien me preguntó algo? No, Claro, yo creo que podría ser digamos, yo dije que no. ¿Cómo? Perdón. bueno, sí. No, eso me parece que se lo resolviste que no, por lo que tú cuentas, la verdad hay que ver el hecho completo, ¿no? El proceso, las alegaciones para tener una opinión más acabada, pero pareciera ser que era lo más apropiado. Sí, me lo repusieron, de hecho. Sí, La bueno, sin repusieron. Y duda, ahora la yo creo tenemos que que van a ir planteándose muchas dudas en la práctica, porque muchas veces la práctica supera la realidad, ¿no es cierto? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hacer una consulta, un aporte. Muchas gracias a todos. Disculpe, Carola, yo quería nada más que A hacer ver, Juan y después Alfonso. Juan, adelante. nada más que unas cuestiones más bien de orden administrativo. No, tuvimos hoy día un problema con la cantidad de asistentes. Estamos con un problema estamos pecando de éxito, entonces, por alguna razón que no entendemos y tenemos que averiguar, por si acaso, hoy día esta actividad se llenó y quedó gente fuera. Una cosa que se supone que esto no debería pasar cuando estamos en un mundo virtual, ¿no? Así que por si acaso vamos a trabajar en eso. Estamos conscientes que tuvimos un problema ahí, no sabemos por qué, porque el contrato se supone que era para 500 asistentes, pero vamos a trabajar en eso. Y lo segundo es que recordarles que el 25 de la próxima semana hay una charla del profesor Alberto Codú sobre jurisprudencia en materia de discapacidad, por si acaso, para que lo tengan presente, que es lo que viene en la próxima sesión. ¿Ya? Era eso nada más y no sé, había alguna Alfonso pregunta. quería señalar.